Bien, para seguir con nuestro tema de la transición que va de la cosmovisión medieval a los problemas de la modernidad, hemos entendido que la Edad Media fue un tiempo en el cual pues prácticamente la oscuridad vació todo el conocimiento y se engendró solamente en las particularidades de la nobleza y del clero. Eh, y no tanto del clero, sino en la parte de las abadías, que fue el lugar céntrico donde el conocimiento se desarrolló, pero solamente a su límite, a un límite en el cual pues no pudo verse más allá de lo que era la oscuridad, la luz de las velas y la conformidad de quienes en ese momento tenían el poder y la potestad del conocimiento. Sin embargo, llegamos a los problemas de la modernidad, y la modernidad, teniendo que ser un bosquejo de ideas nuevas en el Renacimiento junto con el movimiento humanista y todos los poderes que se fueron engendrando a través de lo que fue la creación de las universidades, de la imprenta y las formas de ver el mundo más allá de lo que era una abadía. Pues llegamos entonces al momento en el que el conocimiento se va a ir permeando y se va a ir generando lo que vamos a conocer como la fundamentación del conocimiento. ¿Qué va a ser la fundamentación del conocimiento? Bueno, la fundamentación del conocimiento va a ser una situación que va a generar nuevas formas de ver el mundo. Eh, la fundamentación del conocimiento se desarrolla con algunos filósofos que van a proponer nuevas formas de conocer, nuevas formas de ver la filosofía, nuevas formas de ver el mundo. Y es así que uno de ellos va a ser René Descartes, quien él contribuye con la idea de que la razón es una fuente de verdad. Eh, la idea máxima es pienso y luego existo. La forma es que el hombre conoce una totalidad de lo que se reconoce como tal, en unas grandes diferencias del ser y del pensar. Una cosa es el ser, es una cosa interior, una cosa inmaterial, una cosa fundamental que mueve y motiva a las cosas. Eh, Sin embargo, el pensar es una idea, es un concepto, es una forma de conocimiento, es algo que nos permite ir ver más allá. Sin embargo, esto va en contra de los dogmas y de la fe. Por lo tanto, René Descartes va a poner una barrera entre los dogmas y la fe, y va a poner en pie el conocimiento del ser y del pensar como un nuevo principio hermético, que va a llevar al punto en el que, eh, la, en que la filosofía es el punto máximo de las cosas en las que uno debe de pensar y en las cosas en las que uno debe de realizar. La filosofía como búsqueda de principios abarca todo lo que el hombre puede saber, y la base es la metafísica. Más allá de lo que podemos entender, podemos decir que la metafísica es el conocimiento interior, eh, que vamos a ir creando poco a poco, porque según las cuestiones del racionalismo, pues va a tener como fundamento las ciencias y las matemáticas. Es entonces que René Descartes, al momento en que presiona sobre el ser y el pensar, sobre ese principio hermenéutico y sobre las bases del conocimiento, de la búsqueda de los principios, sobre el hombre que puede saber y sobre la base de la metafísica, nos va a llevar a entender que todo conocimiento o todo contenido es un todo, y el hombre es idéntico al cosmos. El cosmos como una visión universal de lo que puede ser el hombre. El cosmos, para entonces, René Descartes lo va a intensificar con referencia al hombre como una entidad, un concepto, una formalidad, una forma de pensar en todo, porque el todo es el universo. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en esta idea, nos damos cuenta de que debemos de preguntarnos sobre por qué existe la ignorancia si toda la verdad está en la mente. ¿Por qué la razón o el racionalismo se centra en una idea que prácticamente tenemos como un concepto, donde la ignorancia está ahí, plagada de ciertos conceptos fanos y profanos,
y donde nos lleva a pensar sobre las siguientes cuestiones. Para hallar la verdad es necesario un método que no permita ninguna duda. Y para René Descartes, eh, esa forma de entender de cómo llegar a un conocimiento y ver que no exista duda alguna, es que debemos de ver la realidad conforme el universo lo dicta. Eh, para René Descartes, las matemáticas va a ser su método, que lo va a llevar a entender y a razonar las cosas. Dicen que las matemáticas no se equivocan porque simplemente se razonan o hay una razón fundamentada ya con el conocimiento. Es entonces cuando debemos de entender que la visión de la realidad del racionalismo es mecánico o es mecanicista porque todo lo que tenemos que hacer con respecto a las matemáticas se tiene que ver mecanizado conforme a las cosas. Pero cuestión un He aquí una cuestión un poco, contradictoria si es que queremos verla así, porque si para el racionalismo la búsqueda de la verdad como un todo, dentro de un cosmos, dentro de un universo, vamos a ver cómo las matemáticas se pueden convertir en un método sí mecanicista, pero va a dejar al amparo o va a separar al hombre. Y he aquí, digamos que una cuestión que nos lleva a ver un poco complejo la situación de Descartes, porque dice que todo este método racionalista o mecanicista eh, práctico, digamos, va a separar al hombre de su naturaleza o de su sentido y va a acentuar y lo va a sentar en el abismo que está entre él y el mundo. Recordemos que la naturaleza como el sentido de la vida, como la búsqueda natural de la realidad, el hombre tiene que ver con una verdad universal en la cual el método matemático de René Descartes pues tendrá que ver con buscar ciertas verdades, ciertas dudas en los que tendrá que realizar. Es entonces que para René Descartes puede ver un método matemático donde tenga cuatro reglas principales. Esas cuatro reglas principales tendrán que desarrollarse bajo la evidencia, algo que se tenga que comprobar. Por eso la razón de que Dios no existe para Descartes es una idea que sostiene, porque si no es comprobable que Dios exista, pues entonces no existe. La regla del análisis es que debe de verificarse, analizar las cuestiones que se están desarrollando con una existencia. La regla de la síntesis es que podemos minorizar las cuestiones, ir al grano, como se dice coloquialmente, intensificar esa mecanización a manera de que no llevemos a una complejidad la situación. O sea, un pensamiento no debe de ser tan complejo, debe de ser tan simple y razonable y entendible. La lógica tendrá que dar la razón sobre las cosas. Y por último, la regla de la enumeración, donde dice que todo lo que tiene que ver todo lo que se tiene que razonar, se tiene que entender bajo un esquema numérico, ¿no? Digamos que tiene que ser tan preciso, tan fundamental para que esto pueda suceder. Entonces, para René Descartes realmente las cuestiones comprobables son muy importantes para él. Sin embargo, en eso radica, digamos que la verdad universal, una verdad universal donde nos lleva a un método que en el caso para René Descartes, el método o todo un complejo, va a generar todo un complejo porque para René Descartes va a condicionar, digamos, con la duda metódica. Dice René Descartes que para buscar una razón o una verdad o buscar la razón universal, tenemos que entender que debemos de dudar siempre, ¿sí? Dudar siempre de la realidad, dudar siempre de lo que está a nuestro alrededor y de nuestro universo. Así es como podemos llegar a la verdad universal. Por eso, para René Descartes dice que la duda metódica tiene que ver con dar o dudar de todo lo que tenga evidencia científica.
Así que no solamente debemos de dudar de lo que no podemos comprobar, sino también debemos de dudar de lo que se puede dar como resultado de la ciencia. Entonces, eh, al final de cuentas, la frase de pienso, luego existo de Descartes nos lleva a entender que dudar de todo lo que no tenga evidencia científica es lo que se debe de hacer. Dudar siempre como fundamento equiparado para el conocimiento o parte de la fundamentación del conocimiento. Y entonces esto sería una pieza clave para la fundamentación del conocimiento. Eh, Como ejercicio les voy a encargar que eh, realicen de igual forma como hemos platicado con René Descartes, hagan lo mismo con Kant sobre la estructura de la crítica de la razón e imperativo categórico. Eh, y eso sería todo por el día de hoy, chicos.